El capítulo de Isaías 24 describe un escenario apocalíptico en el que la tierra será devastada por el juicio de Dios. El profeta declara que la tierra será vaciada y saqueada, y que sus habitantes serán castigados por sus transgresiones. Se mencionan 3 razones específicas para el juicio de Dios. 1. Traspasar las leyes. El pueblo ha transgredido las leyes de Dios, lo que ha provocado su ira. Estas leyes incluyen las normas morales y éticas que Dios ha establecido para la humanidad. 2. Falsificar el derecho. Se ha corrompido el sistema judicial y la justicia no se imparte de manera imparcial. Esto ha creado una sociedad donde los poderosos oprimen a los débiles. 3. Quebrantar el pacto sempiterno. El pueblo ha roto el pacto que Dios hizo con ellos, lo que ha traído como consecuencia la maldición. Este pacto se basa en la obediencia a Dios y en la adoración exclusiva a Él. Como resultado de estas transgresiones, la tierra se ha contaminado y la alegría se ha marchitado. Las ciudades se han cerrado y la naturaleza se ha vuelto hostil hacia la humanidad. Podemos percibir actualmente una serie de eventos tristes, como pandemias, tsunamis, terremotos, huracanes y tornados, que son interpretados como señales del juicio de Dios. Estas calamidades son una advertencia para que la humanidad se arrepienta de sus pecados y vuelva a Dios. Se hace énfasis en la importancia de respetar las leyes de Dios, mantener un sistema judicial justo y honrar el pacto sempiterno. Para concluir con una llamada a la acción, instamos a las personas a abandonar sus caminos pecaminosos y buscar la redención en Dios. El texto de Isaías 24 describe un panorama sombrío del futuro de la humanidad si ésta continúa por el camino del pecado y la desobediencia a Dios. También advierte de las terribles consecuencias que acarreará la transgresión de las leyes divinas y a la vez hace un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Pongamos atención detenidamente en lo interesante que a continuación vamos a leer. Se contaminó bajo sus moradores, número 1, porque traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió a la tierra. Y escuchen lo que dice el versículo 9. No beberán vino, no habrá alegría a los que la bebieren, quebrantada será la ciudad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esto no es coincidencia. O sea, este es un pasaje que está hablando acerca de la condición en la que el mundo iba a terminar. Y nos dice la Biblia que una de las razones por las cuales Dios está permitiendo estas pandemias, como comenzamos al principio a explicar, tsunamis, terremotos, y hay una convergencia ya casi de, ahorita estamos en Dallas y está lloviendo, no debería llover, debemos estar ahorita en primavera, etcétera, etcétera, los huracanes que vienen ahora, los tornados, etcétera, etcétera. Es algo que nos habla que la naturaleza está en contra de nosotros. Y lo dice, ¿por qué? Porque hemos traspasado las leyes. Los seres humanos no somos dioses, Dios nos marcó una línea y nos dijo, no pases para allá, no cometerás inmoralidad, no uses el sexo antes de casarte, porque si lo usas, mira las consecuencias que vas a tener, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros cruzamos esas líneas, se llama transgredir las leyes de Dios. Y hay una consecuencia natural, lógica, que atraemos sobre nuestra vida cuando cruzamos la línea, cuando atravesamos un alto, una luz roja, que nos van a dar un ticket o una infracción, la policía, porque estamos transgrediendo las leyes. No podemos evadir, acarrear sobre nosotros lo que nosotros hemos sembrado. Pero lo más interesante de eso es que en segundo lugar dice que falseamos el derecho y quebrantamos el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Bueno, en Malaquías capítulo 2, que es el último libro antes del Antiguo Testamento, él escribió esto hace 2500 años. Me dirán por qué ya no voy a aceptar sus ofrendas. Malaquías 2, versículo 13 y 14. Y les dirá Dios, porque
te acuso o te culpo de que has sido desleal con la compañera de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El primer pacto que Dios estableció fue el matrimonio. Es un pacto indisoluble, como lo dice la palabra de Dios, con algunas excepciones, desde luego, como lo establece 1 Corintios 7, Mateo capítulo 19, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al punto en el que hemos llegado, damas y caballeros, familia de Dios, donde ya el matrimonio se ha redefinido, donde el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer, y alguien puede decir, bueno, la homosexualidad de Sodoma y Gomorra ha existido, es verdad, pero nunca se había institucionalizado, nunca se había legalizado. Jamás nos hubiéramos imaginado que se le daría el derecho de adoptar niños. Jamás nos hubiéramos imaginado que ahora ya se puede realmente reclamar los derechos para que los gobiernos reconozcan a un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Este es el síntoma de descomposición social más grande que existe. El capítulo de Isaías nos presenta un panorama desolador de un mundo devastado por el juicio de Dios. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, encontramos también un mensaje de esperanza y motivación para los cristianos. En primer lugar, nos recuerda la importancia de vivir en obediencia a las leyes de Dios. Cuando transgredimos estas leyes, traemos sobre nosotros la maldición y el juicio divino. Esto nos llama a un examen personal y a un compromiso renovado con la vida cristiana. En segundo lugar, nos recuerda la necesidad de mantener un sistema judicial justo e imparcial. La corrupción y la injusticia son abominables para Dios y traen consigo graves consecuencias. Como cristianos, debemos ser ejemplos de integridad y justicia en nuestras relaciones con los demás. En tercer lugar, también nos recuerda la importancia de honrar el pacto sempiterno que Dios ha hecho con nosotros. Este pacto se basa en la obediencia, la adoración y la fidelidad a Dios. Cuando nos apartamos de este pacto, experimentamos las consecuencias de la desobediencia. ¿Cómo podemos mantenernos motivados en la vida cristiana? Cultivando una relación personal con Dios. La oración, la lectura de la Biblia y la meditación en la palabra de Dios son esenciales para fortalecer nuestra fe y mantenernos motivados. Comprometiéndonos con una comunidad cristiana. El apoyo y la comunión con otros creyentes son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual y para mantenernos firmes en la fe. Sirviendo a los demás. Al poner en práctica el amor de Dios en nuestras acciones, experimentamos la alegría de servir a Cristo y contribuimos a la edificación del cuerpo de Cristo. Manteniendo una esperanza viva. La esperanza en la vida eterna y en la victoria final de Cristo sobre el mal nos da la fuerza para perseverar en las pruebas y seguir adelante en nuestro camino de fe. En conclusión, el mensaje de Isaías 24 nos invita a la reflexión y a la acción. Es un llamado a vivir una vida de obediencia, justicia y fidelidad a Dios. El rapto de la Iglesia ha sido una temática que ha suscitado fascinación y debate en la comunidad cristiana a lo largo de la historia. Dentro de este debate, existen distintas perspectivas. Algunos creyentes lo vislumbran como un evento inminente, mientras que otros lo contemplan como algo más distante en el futuro. No obstante, es esencial comprender que la Biblia no ofrece señales específicas que permitan determinar cuándo tendrá lugar este acontecimiento. Jesús mismo, en Hechos capítulo 1, versículo 7, nos advierte que no nos corresponde conocer los tiempos establecidos por Dios, lo que implica que no podemos predecir con exactitud el momento preciso del rapto. A pesar de esta ausencia de detalles concretos, las Escrituras nos indican que el rapto está próximo. En Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo nos exhorta a estar atentos al tiempo en que vivimos, enfatizando que la salvación está más cercana de lo que solemos pensar. Este llamado,
pronunciado hace 2000 años, nos lleva a reflexionar sobre la proximidad del rapto en nuestros días. Es crucial diferenciar entre el rapto de la Iglesia y la segunda venida de Cristo. Mientras que el rapto implica un evento secreto en el que los creyentes, tanto vivos como fallecidos, serán llevados al cielo para encontrarse con Cristo en las nubes. La segunda venida es un evento público en el que Cristo regresará a la tierra para establecer su reino eterno. Este último será visible para todos y tendrá lugar después del periodo de tribulación. La proximidad del rapto debería llenar de esperanza y alegría los corazones de los creyentes, pero también debe ser un motivo para vivir vidas santas y consagradas a Dios. Como nos insta Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14, debemos rechazar las obras de la oscuridad y vivir como hijos de la luz, en pureza y honestidad. El rapto de la Iglesia, también conocido como arrebatamiento, es un concepto central en la fe cristiana. Se describe como la remoción de los creyentes de la tierra antes del periodo de tribulación. Los pasajes clave que describen este evento se encuentran en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18 y 1 de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. Considerado un misterio revelado en el Nuevo Testamento, el arrebatamiento representa un momento de esperanza y transformación para los creyentes. El rapto, el arrebatamiento de la Iglesia es inminente. ¿Qué significa esto? Sin señales. No hay ninguna señal para el arrebatamiento de la Iglesia. Puede suceder, repito, ahorita saliendo en la mañana, en un mes, en un año, en 2 años, no lo sabemos. Claramente en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de que cuándo iba a instalar otra vez el reino de Israel, Hechos 1, 7 y 8, Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Estas palabras en el griego son cronos y kairos. No les da a ustedes, no deben saber la cronología ni el tiempo exacto, en otras palabras, en que el Padre puso en su sola potestad. Entonces tenemos que comprender eso. No nos toca a nosotros poner fechas. Esa es la razón por la cual hay tantos falsos profetas, que en tal mes va a haber un terremoto y que el rapto viene en tal año, etcétera, etcétera, y esto le pertenece a Dios. Entonces, lo único que podemos saber, ¿verdad?, es que en cualquier momento nos vamos, pero para la segunda venida, dice la Biblia que el sol se oscurecerá, la luna se pondrá como sangre, caerán meteoros del cielo, vendrán señales en los cuerpos celestes, la cosmología del universo va a ser transformada, la tercera parte de los ríos se convertirá en sangre, etcétera, etcétera, y todo el mundo sabrá perfectamente que se encuentran ya en los juicios de Dios. Entonces hay que distinguir entre el arrebatamiento de la Iglesia y entre la segunda venida de Cristo. No hay ninguna señal acerca del arrebatamiento. Lo único que podemos afirmar es que los tiempos que están geopolíticamente sucediéndose y los eventos que tenemos alrededor nos hablan de que nuestra reunión con el Señor Jesucristo se acerca y nuestra salvación es cada día más cerca. Y leamos lo que Pablo le comenzaron a cuestionar con estas preguntas que son muy válidas y debemos analizarlas, porque todo lo que está escrito ya había sucedido en el sentido de que el Espíritu Santo sabía cómo es nuestro intelecto y de qué forma queremos nosotros adelantarnos a muchas cosas. Entonces, relacionado con esa pregunta, Rebeca, en Romanos 13, versículo 11, Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, hace 2000 años Pablo ya estaba hablando que como él tampoco sabía del rapto, él creía, ¿verdad?, que podía ser en cualquier momento. Y dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las horas de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse el Señor Jesucristo y no provean
para los deseos de la carne. ¿Qué cosa nos habla estas palabras de exhortación? Que al contrario, sabiendo que podemos estar mucho ahora, pero mucho más cerca de las profecías bíblicas, andemos en santidad. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en nuestra jornada de fe, nos encontramos inmersos en la expectativa y la esperanza del rapto de la Iglesia, un evento que ha sido objeto de debate y fascinación a lo largo de los tiempos. En este camino de fe, es esencial recordar que nuestra motivación cristiana no debe basarse únicamente en la anticipación de este acontecimiento, sino también en la certeza del amor redentor de nuestro Señor. El rapto de la Iglesia nos invita a contemplar la realidad de nuestra salvación y a vivir en expectación de la venida de Cristo. Sin embargo, más allá de la especulación sobre tiempos y señales, nuestra verdadera motivación como cristianos debe ser la búsqueda constante de una vida consagrada y santificada en el servicio a Dios y al prójimo. En medio de la incertidumbre y la espera, recordemos que somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, a vivir en pureza y honestidad, como hijos e hijas de la luz. Que nuestra motivación no se agote en la expectativa del rapto, sino que se renueve cada día en el amor transformador de Cristo, inspirándonos a vivir vidas que reflejen su gracia y su misericordia. Que esta reflexión nos motive a perseverar en nuestra fe, a amar y servir con generosidad y a mantener viva la esperanza de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.